Pasaron los polémicos octavos de final de la Copa Libertadores y nosotros vamos a analizar todo lo que nos dejaron y también vamos a dar nuestras predicciones de los cuartos de final. Y empezamos el análisis de los octavos de final, más precisamente con la polémica llave entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, una serie que quedó manchada por el accionar del VAR que perjudicó claramente al conjunto Xeneize, que quedó eliminado en el Mineirao frente al equipo galo luego de perder por 3-1 en el Mineirao, después de haber empatado 0-0 en la revancha al igual que en la ida. Sin embargo, acá hay que mencionar que Boca, tanto en la ida como en la revancha, podría haber ganado tranquilamente 1-0 los dos partidos, porque en el primer enfrentamiento a Boca le anularon mal un gol del Pulpo González tras una jugada que interpretó el VAR, que en la previa Briasco, el ex jugador de Huracán que ahora juega para el Xeneize, había empujado, entre muchas comillas, a un jugador defensa del Mineiro, que si ven ustedes la repetición y las imágenes, claramente no existe la falta ni un empujón por la espalda. Lo cierto es que estuvo mal anulado ese gol, pero como si fuera poco, Boca sufriría otro fallo polémico que lo perjudicaría y mucho en esta ocasión, cuando había marcado un gol Weingart, el defensor de Boca, que aprovechó un rebote de un tiro libre que claramente no pudo agarrar el arquero del Mineiro, pero el VAR interpretó que hubo un offside del Pulpo González. Es prácticamente milimétrico y muy polémico. A ver, si vemos la imagen, es offside según el reglamento porque apenas el menisco, como dijeron muchos periodistas, supera al último defensa. Pero si vemos cómo arranca la jugada, cuando hicieron el recorte de la imagen no es muy claro si el offside está antes de que sea ejecutado el tiro libre indirecto que en el rebote aprovechó el defensor de Boca para marcar el gol en el duelo de revancha, o si esa imagen que se toma como el offside es una vez que la pelota ya fue hacia el área rival. Después el referee interpretó también, Esteban Ostojic, el uruguayo, que estaba haciendo interferencia, estaba molestando al arquero, el Pulpo González, pero si vemos ni siquiera llega a tocar la pelota, de hecho al arquero se le escapa, por eso no se entiende. Después fue el papelón, las piñas, que voló el dispenser, fue un desastre todo. Lo cierto es que esto es muy claro, que a Boca lo perjudicaron y que el Mineiro, la verdad, que todo lo bueno que había hecho en la fase de grupos, que fue el mejor clasificado, no lo demostró en esta serie de octavos, y para mí pasa con muchas dudas, pero no solamente por esto del VAR, sino por las dudas de juego. Para mí Mineiro quedó reducido contra un Boca que estaba muy diezmado porque se lo fueron ídolos, entre ellos Tevez, muchos jugadores importantes, y que dentro del todo Boca estuvo a la altura de esta llave eliminatoria. Después, el otro equipo argentino que se despidió en los octavos de final fue Racing de Avellaneda, que a mí personalmente me sorprendió mucho su despedida tan temprana, ¿no?, de esta Copa Libertadores, porque en el duelo de ida de esta llave eliminatoria entre la Academia y Sao Paulo, que se jugó en el estadio Morumbi, la Academia no estuvo tan mal que digamos. De hecho, hasta por momentos mereció llevarse el triunfo, si bien tuvo unos minutos muy malos en el que Arias no estaba respondiendo bien. De hecho, el primer gol de la serie lo marcó Sao Paulo tras un blooper del arquero chileno Arias, que después Racing se terminaría revalidando con un golazo de Copetti, y dejó muy buenas sensaciones Racing. Insisto, mereció ganarlo el duelo de ida, pero en la revancha no sé qué le pasó, pero su nivel bajó y mucho. Lo cierto es que Sao Paulo aprovechó las que tuvo y de contraataque lo lastimó demasiado a la Academia, que sufrió los dos goles de Rigoni, el ex Independiente, y además no podía parar a Oliveira, que la verdad para mí fue la figura del partido para el equipo tricolor, que conduce técnicamente Hernán Crespo, que para mí no me da muchas buenas sensaciones en el sentido de seguridad futbolística,
pero creo que terminó siendo justo vencedor, por lo menos en el duelo de revancha frente a la Academia. Vélez fue el tercer equipo argentino que se despidió de los octavos de final de la Copa Libertadores al caer 3-1 contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Un Vélez que la verdad sorprendió mucho su eliminación. Recordemos, venía de ganar en el duelo de ida por 1-0. En este encuentro logró meter un gol en condición de visitante, pero no pudo parar, ¿no?, el envión anímico que tenía Barcelona y también el buen juego del equipo ecuatoriano, que en las que tuvo terminó aprovechándolas y haciendo la diferencia. 3-1 fue para el equipo ecuatoriano, que se mete entre los 8 mejores. Había hecho una muy buena fase de grupos y ahora está demostrando en esta instancia eliminatoria que quiere llegar lo más lejos posible. Defensa y Justicia tampoco pudo hacer pie en la fase eliminatoria de la Libertadores 2021 al enfrentarse al Mengao, a Flamengo, que en la ida justamente que se disputó en Varela ganó por 1-0 en un duelo muy trabado, muy friccionado, en el que el equipo visitante era levemente superior, pero era un duelo muy parejo. Ya en la revancha en Brasilia, con público, no tanto que digamos, en el estadio Mané Garrincha, Defensa y Justicia, donde había salido campeón de la Recopa Sudamericana al ganarle una final épica a Palmeiras, quería repetir un buen triunfo justamente en tierras brasileñas y en ese estadio, pero se encontró ante un Flamengo que estaba muy inspirado y que se lo llevó por delante al Halcón, que lo había empatado el encuentro 1-1 y parecía que iba a dar pelea hasta el final, pero después se le acabó la nafta y terminó sufriendo el poderío de un Flamengo que parece volver a su mejor versión, como la vimos en la Copa Libertadores 2019 en la que salió campeón. Y del duelo entre River Plate y Argentinos Juniors iba a quedar sí o sí un equipo argentino con vida en la competencia, y ese fue nada más ni menos que el elenco millonario que dirige técnicamente Marcelo Gallardo, que supo imponerse en condición de visitante ante el bichito de la Paternal, que en el primer cotejo, ¿no?, de esta serie eliminatoria, la verdad le dio mucha pelea a River, que puso como excusa el campo de juego. Yo creo que a River el campo de juego de Monumental no es lo que le afecta, sino su sistema, que últimamente no está encontrando algunas piezas, pero en el duelo de revancha Gallardo fue muy inteligente, de por sí ya lo es, pero la verdad se destacó con un planteo muy interesante. Jugó con un doble 5, aprovechó bien a Carrascal, a De la Cruz, y River ganó estratégicamente un duelo que lo pensó para ganarlo justamente en la cancha de Argentinos Juniors, que todos sabemos que tiene unas dimensiones un poco inferiores el campo de juego en comparación de otros. Aún así, River supo hacer un equipo compacto y golpear en los momentos exactos, justamente de la mano de su flamante incorporación Brian Romero, el ex Defensa y Justicia, quien se declaró hincha de River, que marcó un golazo tras un fallo justamente de Quintana, que se resbaló el defensor del bichito de la Paterna, para que después Brian convierta un pedazo de gol, y después terminó empujándola tras una asistencia de Matías Suárez. Armani apareció en el momento que tenía que aparecer y Carrascal jugó, que digamos, medianamente bien. River consiguió un triunfo bastante positivo y lo ganó con justicia en la revancha. El otro equipo brasileño que también se metió entre los 8 mejores de la Copa Libertadores fue el Palmeiras, que la verdad no fue tan superior que digamos en los 180 minutos frente a la Católica, más precisamente por el duelo de ida que se jugó justamente en la cancha del equipo cruzado, que fue bastante parejo y que al Palmeiras le costó más de la cuenta ganar. De hecho, terminó ganando con un penal, para mí inventado, regalado por el VAR, en una mano muy polémica. A ver, prácticamente no existió si nos ponemos bien finos, y si también queremos ser más detallistas, se puede cobrar penal, pero no tuvo la intención. De hecho, hasta corrió la mano el jugador, el brazo. Están las imágenes, están los videos para aquellos que no me creen. Para mí hubo un poquito de ayudín,
terminó ganando Palmeiras 1-0 con ese gol de penal. Después en la revancha sí, el equipo verde, el actual campeón de la Copa Libertadores, lo pasó por arriba al equipo trasandino, que tuvo como figura a su arquero. De no ser por él se hubiese comido 5 goles. Insisto, en los 180 minutos no fue tan superior Palmeiras, sí en la revancha, y terminó clasificando casi con lo justo. Después fue el turno de Olimpia e Inter, dos equipos que compartieron zona, estuvieron en el mismo grupo, lucharon entre sí. En esta instancia había sido muy superior Inter, en un duelo ganó 6-1 si mal no recuerdo, y en esta etapa de eliminatoria de octavos de final, Olimpia jugó estratégicamente, dos duelos muy pero muy trabados, muy disputados, pero que al equipo paraguayo le sirvió para poder ir a la tanda de penales y terminar ganando 5-4, sacarse la espina justamente de esa durísima derrota en instancias de fase de grupos contra Inter, y se terminó vengando del equipo brasileño justamente a domicilio. Así que gran triunfo del conjunto paraguayo, que se ilusiona con volver a pelear por la Copa Libertadores en instancias finales. Después se jugó el otro duelo de octavos de final entre Cerro Porteño y Fluminense. El duelo de ida se jugó en la Nueva Olla de Paraguay, donde el VAR hizo un nuevo papelón al anularle mal un gol al equipo paraguayo por un offside que nunca existió. Claramente después nos dimos cuenta que el VAR manipuló la imagen y terminó recortando todo el plano, y dio la sensación de que el jugador de Cerro Porteño estaba en posición adelantada, pero no era así. Lo cierto es que después Fluminense ganó 2-0 y ahora la revancha la jugará el 3 en el Maracaná. La veo muy difícil para el ciclón paraguayo. Mi deseo es que termine clasificando el equipo de Paraguay, pero la veo muy difícil. Y ahora nos toca hablar acerca de las predicciones de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, y comenzamos con la llave entre Mineiro y River Plate, un duelo que seguramente va a ser muy pero muy interesante, muy intenso también. Creo que va a ser un partido muy parejo y me parece que no hay que desestimar que River pueda dejar afuera al equipo brasileño. A ver, Mineiro es el favorito por lo que hizo en la fase de grupos. River recién comenzó a mejorar en octavos de final. La fase de grupos la pasó prácticamente raspando y con mucho sufrimiento. Y después Mineiro decayó mucho en octavos de final. Insisto, fue claramente ayudado por el VAR. No creo que hayan pagado, no quiero decir eso, pero fue muy ayudado por el VAR, porque si el VAR no perjudicaba a Boca, Mineiro claramente no estaría en cuartos. Lo cierto es que para mí va a ser un duelo muy parejo. Mineiro va a tener sus armas, lo va a complicar a River, pero yo creo que el Millonario, si juega más o menos parecido a lo que hizo contra Argentinos Juniors en el duelo de revancha, creo que lo va a terminar eliminando sin mucho sufrimiento. En lo que respecta a este duelo de brasileros entre el Palmeiras y el Sao Paulo, tengo que decir que va a ser un encuentro muy parejo. Me parece a mí que el Palmeiras llega un poquito mejor que el Sao Paulo, si bien el equipo tricolor goleó bien a la Academia en Avellaneda. Me parece que Palmeiras es un poquito más constante en cuanto a su juego, si bien en el duelo de ida contra la Católica no tuvo una buena actuación. Después sí en la revancha fue demasiado superior y de hecho el resultado le quedó muy corto. Y el Sao Paulo también en la ida del duelo de octavos de final tuvo un duelo bastante flojito. Sin embargo, creo que el vigente campeón de la Copa América seguirá en estas instancias definitorias del certamen continental y dejará fuera de camino al equipo de Hernán Crespo. En la otra llave tendremos a Olimpia y Flamengo, un duelo bastante interesante por la Copa Libertadores. Me parece que en esta oportunidad el equipo paraguayo le va a costar más de la cuenta superar al Flamengo. De hecho, si recordamos la serie contra el Inter, vamos a ver que sufrió más de la cuenta y en muchas oportunidades su arquero fue la figura. Creo que Flamengo, si bien no es el del 2019, pero cuando se acuerda de jugar bien lo hace de la mejor manera. Así que me parece que Flamengo
es el favorito a quedarse con esta llave eliminatoria, pero también puede suceder que Olimpia sepa aguantar bien en el fondo, pero la veo muy difícil de que supere al equipo Mengao, que está de a poco recobrando la memoria de sus buenos momentos en la Libertadores. Y en lo que respecta a la predicción de cuartos de final de la llave entre Barcelona de Guayaquil y Fluminense, la verdad yo me quedo con el equipo ecuatoriano, que en condición de local se hace respetar y es muy difícil de ganarle. De hecho, no ha perdido en esta edición de la Copa Libertadores y ahora tendrá que medirse ante un Fluminense que está jugando bien, que digamos, pero si no fuera por esa ayuda del VAR en el duelo de ida de octavos de final, no estoy tan seguro si hubiera sacado tanta diferencia a Cerro Porteño. Aún así, yo creo que el Barcelona para mí es el favorito a avanzar a las semifinales en esta llave de cuartos de final. Y para vos, ¿quién va a clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no te olvides de darle el pulgar para arriba al video, de suscribirte al canal y de prender la campana de notificaciones y también de compartirlo en todas tus redes sociales. Ahora sí, nos vemos hasta una nueva entrega del Observador Deportivo.